la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dentro de la literatura paulina y dentro de la literatura devocional y teológica, esta carta está considerada una de las cartas de nivel espiritual, devocional, teológico más alto. El contenido de esta carta tiene unos niveles altísimos. De hecho, para Calvino era la cumbre de todas las cartas de Pablo. John Knox, en su lecho de muerte, pedía que le leyeran la carta de Pablo a los Efesios. Un filósofo de principios del siglo, Coleridge, decía que no había leído un documento jamás como la carta de Pablo a los Efesios. Decía que era la más divina composición humana, lo más divino que un hombre pudo haber escrito con respecto a la persona de Jesucristo. Desde luego, haciendo una introducción de esta carta de esa forma, no podemos negar, por el otro lado, que la crítica bíblica, la crítica bíblica no son criticones. La crítica bíblica son personas cuya especialidad, cuyo campo es el estudio de las Sagradas Escrituras. Y desde luego hacen un estudio no devocional, ¿verdad? Como usted y yo hacemos, que abrimos la Biblia para que la palabra de Dios nos hable. Ellos no hacen un estudio devocional, ellos hacen un estudio para buscar en cada coma, en cada punto, en cada tilde, en cada línea, en cada oración, en cada párrafo, en cada capítulo, todo lo que ellos entiendan hay que cuestionar. Por eso se le llama crítica bíblica, ¿no? Pues la crítica bíblica plantea y dice, bueno, este libro de Efesios podrá ser lo más hermoso, lo más extraordinario, lo más majestuoso. Tal vez, como diría alguien, cuando Pablo escribió esta carta se le tuvo que haber quemado los circuitos del cerebro, porque aquí él se botó. Pero indistintamente de todo eso, la crítica bíblica va a decir que hay cosas que hay que preguntarle al libro de Efesios y que obviamente hay cosas que hay que sospechar sobre el libro de Efesios. Desde luego, el hacer el trabajo del estudio crítico no es perverso, no es malo. Todo lo contrario. Pues el oro se prueba en el fuego, ¿verdad? El diamante se prueba en el crisol. Pues lo que hay que hacer es que exponer el documento a la crítica bíblica para de esta manera entonces que los criticones pues nos digan lo que quieren decir del documento. Y una vez nos digan lo que nos quieren decir del documento, pues uno descubre que indistintamente aquellas interrogantes que ellos puedan tener con respecto al documento bíblico, la carta a los Efesios pasa la prueba. Y cuando pasa la prueba, uno descubre que es un documento bíblico que brilla con luz radiante y que es un documento que se convierte aún en uno más extraordinario. Las preocupaciones que se tienen con respecto a la carta de Pablo a los Efesios son varias, pero es importante que vayamos poquito a poco. Yo no creo que hoy podamos terminar toda la introducción, pero vamos a ver si la podemos terminar. Por ejemplo, según se desprende de la carta, ¿verdad? Según miramos la carta, en el capítulo 3 de Efesios,
Alguien me puso 2 botellas de agua aquí y después me puso una nota que dice no se engría. De todos modos, gracias, ¿verdad? Dávila paga todos los platos rotos ahí. Pero si vemos el capítulo 3 y verso 1, dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Si vemos el capítulo 4 y en el versículo 1, dice ahora en el 4:1 de Efesios, dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y si vemos el capítulo 6 y versículo 20 del capítulo 6, entonces miramos, dice: por lo cual soy embajador en cadenas, oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Por lo tanto, a la luz de esos 3 versículos, uno dice: el tipo está preso, ¿verdad? Es lo primero que adviene, ¿no? Pues aquí el autor de esta carta está escribiendo la carta estando en la cárcel. Y ya, pues eso arroja cierta luz. Por el otro lado, otro elemento que podemos descubrir de esta carta es que si empezamos a leer la carta de Pablo a los Efesios y simultáneamente leemos la carta de Pablo a los Colosenses, nos topamos con que estas 2 cartas se parecen muchísimo, tienen un parecido extraordinario. También es así que en el capítulo 6, en el versículo 2, vamos a ver el 6:2 de Efesios, 6:2, encontramos precisamente donde Colosenses 4:7. Colosenses 4:7. Perdón por el error. En Colosenses 4:7 dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Obviamente, esta carta de Pablo a los Colosenses fue enviada por Tíquico. En otras versiones dice Tichico, más o menos. Por una letra no vamos a reparar, ¿verdad? Pero lo interesante también es que la carta a los Efesios, quien la envía es también Tíquico. Por lo tanto, el que lleva la carta tanto a los Efesios como a los Colosenses es la misma persona. Por el otro lado, hay otro dato interesante, y es que si comparamos Colosenses con Efesios, ahí mirando uno al lado del otro, descubrimos que hay 55 versículos que son idénticos en una carta como en la otra. Y eso, pues obviamente, también hay que preguntarlo. Oye, ¿cómo es esto? Que hay en 2 cartas hay 55 versículos iguales, idénticos. ¿Qué le pasó aquí al autor? ¿Por qué hay tantos versículos iguales, idénticos en ambas cartas? ¿Qué pudo haber sucedido? Desde luego, estos intelectuales que se dedican a investigar y hacer el análisis crítico del documento, plantean y dicen: mira, el problema puede estar enfocado en términos del destinatario o en términos de los destinatarios. Tiene que haber un problema en la carta, porque ¿cómo es posible que se envíe 2 cartas y en las 2 cartas hayan tantos versículos iguales? Y por el otro lado, qué interesante, que la misma persona que llevó la carta a un lado, fue el mismo que la llevó al otro sitio. Y desde luego, pues eso entonces empieza a crear
unos planteamientos interesantes. Ahora, ¿por qué esto es así? Es la otra pregunta que tenemos que contestar. Pues para contestarnos esa otra pregunta, no podemos pensar en el correo como hoy, ¿verdad? Porque estas cartas son cartas. Y son cartas porque hay un destinatario, ¿verdad? Que le escribe, o un destinatario que la va a recibir, y alguien que la escribe, alguien que la produce. Pero en la antigüedad yo escribía una carta, ¿verdad? Por ejemplo, una carta a Lázaro, y Lázaro estaba en Cuba y yo acá. Pues yo tenía que esperar a alguien que fuera para Cuba, porque no había correo, no había estas compañías que ahora le hacen la competencia al correo, no existía nada de eso, no había internet. Por lo tanto, yo tenía que esperar que alguien, ¿verdad?, fuera para Cuba, y entonces yo decirle: mira, esta carta yo quiero que tú se la hagas llegar a Lázaro, que está allá en Santiago de Cuba, en Pinar del Río. Mira para allá donde llega el orgullo de un cubano que no quiere que lo confundan de lugar de origen, ¿verdad? Del lado humilde, del Pinar del Río, ¿verdad? Entonces, claro, si yo quiero que la carta sea privada para él, pues entonces la sello. Y la sello con un cordoncito que le hago unos nudos, donde desde luego Lázaro se va a dar cuenta por los nudos que yo le hago si el que yo envié para que se la llevara la leyó. Porque esos nudos yo le ponía a la manera de una cera, y desde luego a la manera de una laca, de una cera. Entonces, desde luego, si alguien la abría, rompía la cera. Entonces, pues Lázaro decía: este presentado leyó la carta que me mandó Moisés desde Puerto Rico. Ahora, ¿cuándo llegaba la carta? A saberme Dios, ¿verdad? Y desde luego, Lázaro podía contestarme, pero probablemente al que yo mandé para allá dice: no, muchacho, yo vine para acá a quedarme, yo no vuelvo para Puerto Rico. Entonces Lázaro tenía allá en Pinar del Río que esperar que alguien del Pinar del Río dijera: voy para Puerto Rico. Entonces, pues mira, yo contigo te quiero mandar esta cartita en contestación a una que me mandó Moisés hace qué sé yo cuántos meses o cuántos años atrás. ¿Se da cuenta cómo se daba el proceso de la correspondencia? Así es que por ahí tenemos que empezar a caminar. El problema aquí es que nosotros muchas veces juzgamos la Sagrada Escritura a nivel del entendimiento que tenemos hoy y a nivel de la concepción que tenemos hoy. Y desde luego, ya no le extraño, usted sabe que antes las predicaciones decían que en el cielo está el libro de la vida, ¿verdad? Pues no se extraña que dentro de unos años más adelante ya no se hable del libro, se hable del PDF. Del PDF, ¿verdad? O se hable de USB, que ya ahí sencillamente la cosmovisión y pues eso cambia el lenguaje. Y ya no hablaremos de que escriben tu nombre en el libro de la vida. Olvídate de escribir en el libro. Ahora ya hay una computadora, muchacho, que iPhone no le llega a los tobillos, porque es la forma como vamos a empezar entonces a concebir, de acuerdo a lo que relacionamos acá, ¿no? Ahora, fíjese aquí. ¿Qué sospechan estos especialistas con respecto a la carta de Efesios? Ellos dicen que esta carta, cuando se destinó tradicionalmente para la Biblia, para el documento, ¿verdad?, para su publicación, no se percataron que la carta no fue escrita para los creyentes de Éfeso,
que la carta fue escrita para otros destinatarios. Pero desde luego, la encontraron ¿dónde? En Éfeso. Y cuando la encontraron en Éfeso y la tomaron y se llevó para pasar por el proceso de hacer el documento, poner el documento dentro del canon, pues ya y sencillamente, ¿dónde se encontró? En Éfeso. Pues esta carta pertenece a los efesios. Y nadie, pues aquella gente lo que estaba era tratando con el canon, no eran teólogos críticos. Y al no ser teólogos críticos, nadie se puso a preguntar nada, ¿no? Santo y bueno. Ahora, cuando estos estudiosos empiezan a leer la carta, descubren dentro de la carta que la carta misma revela que no fue dirigida a Éfeso. Ya mismo llegamos a ello, si yo acabo el estudio. Miren, si miramos por ejemplo el capítulo 2 y versículo 11. Dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión para la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Así es que la carta fue dirigida ¿a quiénes? A gentiles. Ahora, si leyéramos hoy, que no lo vamos a hacer, pero si leyéramos hoy la carta de Pablo a los Efesios, nosotros encontramos que esa carta es impersonal. No tiene el estilo característico de Pablo, que escribe, digamos, su carta a los Corintios y habla allí de que me dieron una información, fulano de tal, sutano me dio otra información, perencejo me enteré por los de Cloé, ¿verdad? Que algunos de ustedes dicen que son de Pablo y otros dicen que son de Cefa y otros dicen que son de Apolo. Entonces, obviamente, Pablo en la carta a los Corintios como que entremezcla la familiaridad. En la carta a los Efesios no hay un planteamiento de familiaridad. Es una carta totalmente impersonal. De hecho, no hay saludos. Y Pablo, por lo general, ¿verdad?, mandaba saludos. Me saludan por allí a fulano de tal y le hacen saber a sutano que extraño su presencia, y a fulano díganle que por favor reciba a sutano como una ofrenda de olor fragante. Nada de eso lo encontramos aquí en esta carta. Ahora, ¿qué es lo que se descubre? Se descubre algo más, y es que Pablo estuvo en Éfeso prácticamente 3 años. Oiga, y en 3 años uno hace amigos, ¿verdad? Y en 3 años uno comparte con gente. Y si uno va a hacer una carta como esa, lo normal era que Pablo aprovechara la carta para enviar, que si siempre lo hacía. Siempre lo hacía. En Hechos capítulo 18, no lo pongan, Hechos capítulo 18 está la historia del tiempo que estuvo Pablo entre los efesios. Y ahora hace una carta y no manda un saludito, ni les acuerda a ellos que estuvo allí. Ni les dice siquiera, acuérdense que yo estuve con ustedes, que yo me los gané. No aparece ningún comentario sobre eso. Y desde luego, si leemos la historia de Pablo es más, vamos a tener que vea Hechos capítulo 18, verso 9 y verso 10, para que usted vea la familiaridad que había de Pablo con la gente en Éfeso. Dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose a Éfeso. Yo tengo mucha gente en esta ciudad. Es decir, Pablo testifica y dice: cuando yo vine aquí,
el Señor me dijo que tenía mucha gente para cubrirme, mucha gente para apoyarme, mucha gente para estar conmigo. Sin embargo, cuando escribe ahora la carta, da la impresión que allí no hay nadie que él conozca, porque es una carta totalmente impersonal. Pero no solamente esto. Si vemos el capítulo 1 y el versículo 15, mire cómo dice el capítulo 1 y versículo 15. De Efesios 1 y versículo 15. Volvemos a Efesios de nuevo, para que usted lo pueda ver bien. Dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, vamos al 16, y del amor que demuestran, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿Qué es eso? Ni siquiera habla del encuentro que tuvo con ellos. Simplemente dice, yo sé de ustedes porque he oído de ustedes. No está diciendo sé de ustedes porque he estado con ustedes. Y si miramos el capítulo 3, en el versículo 2, mire todavía lo que dice. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Note bien lo que dice. Sin duda ustedes se han enterado de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Lo que quiere decir es que Él los conoce a ellos de oída y ellos los conocen a Él ¿de qué? De oída también. O sea, la impresión que da la carta es que este Pablo que estuvo 3 años en Éfeso o es otro Pablo o llana y sencillamente la carta no iba dirigida a los creyentes de Éfeso. Pero hay otro dato más. Vamos al capítulo 1 y versículo 1, donde dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Note que hay un asterisco, ¿verdad? En los documentos antiguos, porque originales no existen, en los documentos más antiguos, ese verso no aparece. Ese verso no está. Da la impresión que por haberse encontrado el documento en Éfeso, algún amanuense, digo, bueno, pues pertenece a Éfeso. Y si fue Pablo, pues entonces esa es la introducción con la que siempre se introduce. Pero la pregunta es, ¿por qué en los documentos antiguos no aparece? Entonces se da cuenta que empiezan las interrogantes. No se apure que nadie se va a perder aquí por estar con la cara que algunos tienen, ¿verdad? El otro planteamiento que hacen estos autores, esta gente, es, entonces sería Pablo el que la escribió. Porque a juzgar por el documento mismo y por la experiencia que Pablo vivió, un Pablo que estuvo 3 años en Éfeso y ahora escribe una carta como si no los conociera. Inclusive dice que los conoce de oída y que ellos lo conocen a él de oída. Pues entonces, estos críticos dicen, entonces, ¿sería Pablo el que realmente escribió? O llana y sencillamente no fue Pablo. Entonces se van al contenido. Y cuando se van al contenido, dicen, bueno, pues vamos a ver si es Pablo. ¿Qué pasa? Descubren que el vocabulario que hay en la carta a los Efesios es diferente a cualquier otra carta que escribió Pablo. Y ahora la cosa se complica. Pues dicen, oye, pero no solamente tenemos no habla como Pablo. Hay 70 palabras
en el documento de Efesios que Pablo no utiliza en ningún otro documento. Entonces, la pregunta es, ven acá, pues entonces aquí hay otro problema mayor. Claro, entonces los críticos se dividen y entonces empiezan a hacer planteamientos en pro, a favor y en contra, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues claro que no pueden haber las mismas palabras, porque a fin de cuentas el que está hablando aquí está hablando de un tema totalmente distinto. Y una cosa es el médico cuando está en el rol de médico y otra cosa es el médico cuando está en el rol de esposo. Y una cosa es el abogado cuando está en el rol legal y otra cosa es el abogado cuando está en el rol de hijo. O sea, óigame, hay que ser un fiebrú de la medicina para hablar en términos médicos con la esposa. Y para hablar en términos médicos con los hijos, pues uno cambia, ¿no? Dependiendo del rol en que uno está, uno cambia el vocablo, cambia la frase, cambia las expresiones, cambia la tonalidad, es más, cambia hasta la acentuación de las palabras y cambia hasta la cadencia que muchas veces se usa en las palabras. Imagínense yo hablándole a mi esposa como predico. Ya llegaría el momento que me daría la ofrenda antes de que empiece. Me toma la ofrenda y no hable. O sea, que entonces, esto para que ustedes no se vayan a desanimar y se vean acá, pero ¿qué es esto? No, hay unos que están a favor y otros que están en contra. Entonces, hay unos que dicen, oye, pero es que el estilo no es el mismo. Dice, pues claro que no puede ser el mismo. Porque cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, escribe, por ejemplo, la carta a los Corintios, la carta a los Tesalonicenses, la carta a los Gálatas, pero cuando está escribiendo esas cartas, está bregando con problemas. Y cuando uno escribe para resolver problemas, no se expresa igual que cuando uno escribe para hacer un poema. El autor de un poema, obviamente, cuando está inspirado en el poema, va a escribir de una forma distinta como cuando va a mandar una carta a alguien a quien va a demandar. No usa la prosa, no usa metáfora, no usa símil, sino yo te voy a demandar por sinvergüenza y punto. Ahora, cuando está inspirado, ¿verdad? Pues entonces usa todos los recursos que tiene que usar para la poesía. Por lo tanto, fíjese que entonces se empiezan a dividir, ¿verdad?, los estudiosos. Unos a decir, Pablo no pudo haber escrito Efesios porque el estilo no es el mismo, hay 70 palabras distintas que Pablo nunca utilizó. Está bien, entonces otros empiezan a rebatir y le dicen, mira, la experiencia puede ser distinta porque Pablo está en un rol distinto. Ahora, un Pablo que escribió en un momento dado en viajes no es lo mismo que escribir estando preso. Digo, nadie levante la mano aquí, pero el que está preso tiene tiempo. El que ha estado preso tiene tiempo de más. De hecho, las mejores tallas de madera que yo he visto, las he visto de los presos. Porque, bueno, pues tienen el tiempo, disponen del tiempo. Y no es lo mismo un Pablo montado en un camello, haciendo un viaje de 3 semanas y bajándose del camello para escribir un poquito a ver a quién se encuentra en el camino para darle la carta y mándala para allá, que un Pablo que ahora está en la cárcel con todo el tiempo. Y claro, no es la cárcel que nosotros imaginamos, porque Pablo como ciudadano romano, estando preso, tenía unos privilegios. Era un halfway. No sé si ustedes conocen el término, ¿verdad? Es los presos federales, cuando ya están para salir, los envían a un halfway, que es simplemente la mitad del camino, donde ya empiezan entonces a buscar la forma de introducirlos de nuevo a la sociedad. Entonces tienen unos privilegios que el que está en la cárcel común no tiene.
Pablo tenía esos privilegios. Pablo tenía gente que le asistía, Pablo tenía gente que lo visitaba, porque no había un grillete, pues le ponían un soldado romano al lado las 24 horas del día, pero él podía interactuar libremente bajo aquel tipo de prisión, bajo aquel tipo de encarcelamiento. Por lo tanto, Pablo tenía el tiempo. De hecho, cuando escribe la carta a los Efesios, esa carta, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, él está describiendo la vestidura del soldado romano. Imagínense cuánto tiempo tenía, que describió. Espérate, este tiene aquí un escudo, de ese escudo voy a hablar. Este tiene una espada, de esa espada voy a hablar, ¿verdad? O sea, empieza a describir al soldado. Ahora, por el otro lado, ya dijimos que Efesios se vincula a Colosenses, ¿verdad? Y en Colosenses se exalta la suficiencia total de Jesucristo. O sea, la carta de Pablo a los Colosenses es una exaltación a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Él es consustancial con el Padre. Él es uno con el Padre. O sea, es la suficiencia total, la grandeza de Jesucristo, el verbo encarnado de Dios, está expresado en la carta de Pablo a los Colosenses. Es interesante que eso mismo lo dice Pablo también en su carta a los Efesios. Es el mismo mensaje, está enfocado en la misma dirección. Por ejemplo, vamos a Colosenses un momentito y vamos a ver algunos versos de Colosenses. Hasta ahora no nos hemos perdido, ¿verdad? Vamos bien. Si alguno está perdido, al final yo hago un llamado a reconciliación. Colosenses capítulo 2 y versículo 3. Mire a Pablo hablando aquí. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, refiriéndose a Cristo, ¿verdad? En el versículo 9, sáltame ahí al versículo 9, y mira cómo dice ahora Pablo, en el versículo 9, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal, ¿en quién? En Cristo. Ahora, vamos al capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1 y verso 14. Capítulo 1 y verso 14. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. En el verso 14, en el verso 19, verso 19. Vamos ahora al 19. Y dice, porque a Dios le agradó habitar en él con toda ¿qué? Con toda su plenitud. Aquí es Pablo escribiéndole a los Colosenses, ¿verdad? Ahora, vamos al capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1 de Efesios, verso 9 y verso 10. Y mire que vamos a leer ahí. Efesios 1, 9 al 10. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Cuando usted lee esto con lo que leyó anteriormente, está diciendo lo mismo. Es el mismo mensaje. Es el mismo enfoque teológico. Así es que, ¿qué es lo que plantea Pablo en los Colosenses? Pues en los Colosenses, Pablo plantea la suficiencia total de Jesucristo. Cristo es Dios. ¿Qué plantea ahora Pablo en su carta a los Efesios? Pues él dice, Él es Dios. Él es el centro donde todas las cosas se unen. Él es la razón de Dios para unir todas las cosas en Él. Ahora, una carta fue a los Colosenses y otra carta fue a los de Efesios. Pero miren qué dato interesante. A los Colosenses les añadió la disputa que había contra los gnósticos, que negaban que Jesucristo era Dios.
Pero en su carta a los Efesios, él no discute el aspecto de los gnósticos. Por lo tanto, ¿dónde está la diferencia entre Colosenses y Efesios? Pues la diferencia solo estriba en que en los Colosenses él está atacando a los gnósticos. En los Efesios él no está atacando a nadie, pero está diciendo lo mismo que dice en la carta a los Colosenses, lo está diciendo en la carta a los Efesios. ¿Entienden la diferencia, no? En los Colosenses hay un enemigo, hay un problema, hay una herejía que atacar. En los Efesios no hay herejía, no hay problema, no hay enemigo. Por lo tanto, escribe la carta a los Colosenses, la escribe llana y sencillamente para atacar una herejía. Escribe la carta a los Efesios simplemente para afirmar que Jesucristo es el centro mismo de la voluntad y del propósito del Padre. Lo está describiendo. ¿Tú ibas a plantear? De ahí para abajo. De ahí estaba preso. Y de ahí para arriba. De ahí las posibilidades, aunque se entiende que Pablo sufrió 3 encarcelamientos. Y hay algunos teólogos que dicen que de este encarcelamiento él salió, que murió en el último, en el tercero, que murió en el tercero. Hay otros que dicen que no, que solamente hay 2 y que murió en este. Pero obviamente cuando uno mira la carta a Timoteo, que hay algunos que entonces dicen no, es que en la carta a Timoteo es donde finalmente él dice que ya va a ser sacrificado. Por lo tanto, en esta él no lo plantea. Y por eso es que algunos teólogos dicen las posibilidades de que él haya tenido más de 2 encarcelamientos son mayores. Ahora, hay otro dato que encontramos en la carta de Pablo a los Efesios. Y es que él dice que Cristo es la alternativa reconciliadora de Dios para unir todas las cosas. Para unir el cosmos, para unir la naturaleza, para unir al hombre, para unirlo todo. Porque desde luego la tesis bíblica es que con el pecado de Adán todo quedó en desunión, todo quedó en crisis. Eso es lo que plantean los autores del Antiguo Testamento. La tierra se rebela contra el hombre se rebela contra la naturaleza, la mujer pare con dolores, el hombre en lugar de sembrar hoy y cosechar por la tarde, ahora tiene que pasar sin sabores, agonías y dolores para poder cosechar, porque la naturaleza se resiste a darle el fruto de lo que siembra. Con el sudor de su frente tiene que ganar el pan. La mujer con dolores va a parir los hijos. Es decir, da la impresión que antes no iba a parir con dolores, pero ahora va a parir con dolores. O sea, que cuando uno mira, todo es como un proceso de crisis, de desunión. Pero Pablo está diciendo aquí, Cristo es el vehículo de unidad de todas las cosas. Pero no solamente Cristo. La iglesia, dice Pablo en esta carta a los Efesios, que la iglesia es el instrumento para lograr la unificación. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Y claro, cuando uno trabaja con esto, yo me asusto. Pero bueno, estaremos trabajando para la unidad. Estaremos trabajando para el propósito para lo cual fuimos creados. Estaremos haciendo la voluntad del Padre. Estaremos trabajando para que el cosmos se una, para que el universo se una, para que la naturaleza se una, para que la humanidad se una. Bueno, eso es harina de otro costal, pero yo creo que son preguntas también que dentro del proceso del análisis de la carta nosotros
Tenemos que hacerlo, porque a fin de cuentas, el único Cristo presente sobre la faz de la tierra, ¿es quién? Es la iglesia. Una pregunta capciosa, ¿no? Pero el único Cristo que hay sobre la faz de la tierra es la iglesia. ¿La iglesia es el cuerpo de quién? Es el cuerpo de Cristo. Pues entonces el único Cristo que hay en la tierra es la iglesia. Y la pregunta que la iglesia tiene que hacerse: ¿y yo estaré ejerciendo la función protagónica del Cristo? ¿O estoy en dirección contraria hacia mi propia identidad? ¿Soy quien soy o procuro ser quien no soy? Yo creo que esto casi es como para decir: ayúdanos, Señor, auxílianos, danos la mano aquí. Esto no es una rectificación. Sí, no, la vamos a ver en el proceso lo vamos a ver. Así es que esta es una carta, fíjense que con todas las interrogantes que se levantan de la carta no pierde su relevancia para hoy. Yo creo que no ha tenido más relevancia la carta que ahora. Porque, óigame, si yo soy llamado para unificar el mundo, ¿cómo rayo puedo estar en desunión con mi hermano en la iglesia? Un individuo que ha sido llamado para estar en unidad, oiga, no para estar, para ser el promotor de la unidad mundial, no puede unirse con los que están en su entorno. Claro, el propósito es la concienciación, no es la crítica. La crítica por la crítica no tiene ninguna función. Es la concienciación. ¿Quién soy yo dentro del cuerpo de Cristo? Pues dice la Escritura, el apóstol San Pablo dice que Dios está reconciliando en Cristo que al mundo con Él. Y lo primero que dice es que no le tome en cuenta sus pecados. Y le ha entregado a la iglesia ¿qué? El misterio de la reconciliación, o el ministerio de la reconciliación en otra versión. Por lo tanto, la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Y si tiene el ministerio de la reconciliación, tenemos que aprendernos a reconciliar los pastores, tenemos que aprender a reconciliarnos los evangelistas, tenemos que aprender a reconciliarnos todos los cristianos, porque estamos siendo un espectáculo ante el mundo cuando hemos sido llamados para ser reconciliadores del mundo. Pero eso lo vamos a trabajar cuando trabajemos 2 capítulos de Efesios que vamos a trabajar. Eso más adelante trabajamos con eso, ¿verdad? Ahora, vamos a Colosenses por última vez, para ver si llegamos a un consenso aquí. Colosenses capítulo 4 y versículo 16. Colosenses 4, 16. Mira lo que dice aquí. Una vez que se le haya leído a ustedes esta carta, es decir, la carta de las Colosenses, ¿verdad? Que se lea también en la iglesia ¿de dónde? De la Odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Ya voy a empezar contestando preguntas, ¿no? Note bien. Una vez que se haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a la Odisea, a esa iglesia. ¿Alguien de ustedes ha visto alguna vez la carta del apóstol San Pablo a la Odisea? Nunca. Probablemente estamos más cerca de haberla leído de lo que ustedes imaginan. Da la impresión que Pablo preparó 2 cartas. Y mira qué interesante, que la carta de Pablo a los Colosenses se parece mucho a la carta de Pablo a los Efesios. Mira qué interesante.
Y mira qué interesante que en el documento antiguo, no aparece el versículo 1. Ese versículo está eliminado. Y ahora descubrimos dentro de la carta de Pablo a los Colosenses que dice que cuando él preparó esta carta, preparó otra también para la Odisea. Y le dice, cuando ustedes lean la de ustedes, se la mandan a la Odisea. Y la Odisea que le mande la de ustedes acá. Y la carta de la Odisea no aparece. Ahora, mire qué dato interesante. Nosotros hemos hablado aquí de Marción. Marción fue un personaje genial, personaje del siglo IV. Fue brillantísimo por demás. Marción fue prácticamente el que desarrolló lo que hoy se conoce como la doctrina de los testigos de Jehová. Está fundamentada en muchos de los planteamientos de Marción. Marción tenía unos problemas muy serios, demasiado serios, a tal punto que finalmente la iglesia lo declaró hereje. Pero le dio muchas oportunidades antes de declararlo hereje, porque era brillantísimo. Y desde luego tenía unos planteamientos extraordinarios. Pero Marción tenía un problema con el Dios del Antiguo Testamento, con el Jehová del Antiguo Testamento. Y él decía que ese Jehová del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Y desde luego, pues eso trastocaba el pensamiento de la iglesia primitiva, hasta que la iglesia primitiva en el siglo IV dijo, mira, no bregamos más con este individuo, lo declaramos hereje. Pero Marción fue el primero que hizo una lista de las cartas del apóstol San Pablo. Fue el primero que se dedicó a hacer la lista de la carta del apóstol San Pablo. Y mire qué interesante que él llamó a la carta a los Efesios, le llamó la carta de la Odisea. Ahora estamos. Entonces la pregunta que empieza a aflorar, la respuesta que empieza a aflorar es que la razón por la que se le llama a esta carta a los Efesios es porque apareció en Éfeso. Si hubiera aparecido en Puerto Rico, se hubiera llamado carta a los puertorriqueños, ¿verdad? Y en Pinar del Río, pues carta a los del Pinar del Río, porque lo demás es parte. ¿Verdad? Ahora, miren lo interesante. Hay varias tesis, ¿verdad? Hay varias tesis con respecto a esto, ¿verdad? Y una de las tesis que hay con respecto a esto es la siguiente. Pues se le llama la carta a los Efesios porque se encontró allí. Y si se encontró allí, pues lo propio es que se le llame como en el lugar donde se encontró. Ahora, esto hay que sostenerlo, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Ellos dicen que como Pablo escribió 2 cartas, una a los colosenses para rebatir la doctrina gnóstica que allí había, pero otra carta que decía lo mismo, pero no atacaba a los gnósticos, porque obviamente ese problema no lo había en las otras ciudades. Pues entonces ya necesariamente esa segunda carta empezó a circular por las iglesias. Y cuando llegó a Éfeso la guardó. La Odisea no la guardó. Y al no guardarla, la carta se perdió. Pero hay otros que dicen, no, tal vez lo que sucedió fue que Éfeso le pidió una copia de la carta a la Odisea. La Odisea se le envió, pero como la carta era para ellos, le eliminó el versículo 1
Y digo, bueno, ¿para qué ponerle? Porque si ellos la quieren retener, pues entonces se la enviamos sin el versículo 1 para que, ¿verdad? Por lo menos nosotros mantenemos el derecho de la carta. Y se la envió, eso dicen algunos. No, ahora, hay otros que dan otra explicación. Y la explicación que dan otros está sostenida en un principio moral, ético, que había entre los griegos. Y era el damnatio memorial, o el daño a la memoria. Y yo les voy a explicar qué es esto. Desde luego, y vuelvo a tomar la persona de Lázaro, ¿verdad? Por la amistad que no, eso. Así que tú fuiste que escribiste esto. ¿Verdad? Lázaro y yo somos amigos de toda la vida. Pero un día yo le hago una maldad a Lázaro y Lázaro dice, caramba, esto que Moisés me hizo, no, esto no me gusta. Yo le voy a aplicar a Moisés el damnatio memorial. ¿Y qué quiere decir eso? Para mí nunca exististe. Eso lo practicaban los griegos, el damnatio memorial. ¿Qué decían? ¿Qué hacían con esto? Oye, cuando un individuo violentaba los principios medulares a otro, decía, para mí, como si nunca hubieras existido. Ahora, ese damnatio memorial lo vemos nosotros en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 3 y verso 16 de Apocalipsis. Y aquí vamos a ver algo mucho más interesante. Mire qué interesante. En el capítulo 3 y versículo 16, ¿a quién le están diciendo esto? Vamos a ver si alguien me dice rápido. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿A quién le dice? ¿Ah? Vamos al verso 17, a ver si miramos. Verso 17. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Sigue, a ver si se dan cuenta. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Continúa. Mira, a ver si alguien me grita, ¿a quién se le dice esto? Yo reprendo a la Odisea. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Continúa. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré derecho a sentarse conmigo. No tan rápido, 21. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos al verso 15. Vamos ahora hacia atrás. Conozco tus obras y sé que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera lo uno o lo otro. Verso 14. Escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. A esta iglesia, el Señor le dice, te vomitaré de mi boca. Hay un teólogo llamado Harnack, y este teólogo dice que a la iglesia de la Odisea, la iglesia primitiva, le aplicó el damnatio memorial. Es decir, como si nunca existieras.
Y entonces, ¿cuál es la tesis de Hardner? La tesis de Hardner es que la razón por la que cuando se encontró el documento no aparecía el versículo 1 fue porque las iglesias que recibieron copia de la carta borraron el nombre de la Odisea. Seguiste en la misma postura, seguiste en la misma posición, a pesar de que el Cristo resucitado te censuró. Nosotros te aplicamos el damnatio memorial. Por lo tanto, es como si tú no existieras. Por lo tanto, ¿a qué conclusión? ¿A qué conclusión llegan los críticos, verdad? Ellos dicen que esta era una carta circular que no tenía destinatarios, que circulaba en el Asia Menor. Por lo tanto, se le dice también a los colosenses, cuando llegue a ustedes, que también les va a llegar la carta, también léanla, porque es la misma carta que le envía a ustedes, pero sin la pelea esta con los herejes gnósticos. Pero no dejen de leerla. Lean la que escribo para ustedes condenando la herejía, y lean la que escribo sin bregar con la herejía. Pero desde luego hay una tesis fuerte que me rodea que dice que la carta a los Efesios, como debió haberse leído, era carta a los de la Odisea. Usted no tiene que comprarlo. De hecho, yo leí esto hace muchísimos años. Nunca se me ha ocurrido llamarle la carta del apóstol San Pablo a la Odisea, porque voy a perder mi tiempo. Esto es un asunto que uno lo plantea y lo explica aquí, pero yo no me voy a poner en un sermón a dar esta explicación, porque a fin de cuentas, en lugar de dar la explicación, lo que hago es que desconecto a la gente de la Escritura. A fin de cuentas, lo importante no es conocer quién es el autor, ni quién es el destinatario. Lo importante es saber qué relevancia tiene el pasaje bíblico para nosotros. Y el primer golpe que me da este pasaje bíblico, ya lo plantearon. La iglesia es el cuerpo de Cristo sobre la tierra, y está llamada a crear la unificación del mundo, la unificación del cosmos, la unificación de la naturaleza, la unificación de la tierra. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la clave para la unidad. Y entonces cada cristiano tiene que aplicarse a esa consigna. Si Dios me ha escogido para la unidad, porque Dios está en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, como si Cristo rogara a través de nosotros para que la humanidad se reconcilie con Dios. Pues si Dios quiere reconciliar al mundo sin tomarle en cuenta sus pecados, entonces yo tengo que reconciliarme con mi hermano sin tomar en cuenta los errores que haya cometido contra mí. Entonces, cuando uno ve esto desde esa perspectiva, pues más importante que el autor y más importante que el destinatario es el mensaje. Ahora, sí, todo, consistente con todas las escrituras. Ahora, hoy no vamos a analizar ningún capítulo, pero permítame leer por lo menos el capítulo 2. Y después que leamos el capítulo 2, pues nos vamos. Porque para qué aguantarlos más si nos podemos ir antes, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 2. Y mire qué interesante el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios,
a quienes algunos la adjudican a la Odisea. Bien, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Uy, qué cosa fea. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Verdad que cobra un matiz nuevo cuando uno conoce el contexto histórico? Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y concluimos. ¿Qué les parece si analizamos el capítulo 2 la semana que viene? Y lo miramos entonces dentro de su contexto. Y vemos la riqueza que se esconde detrás de este capítulo. Sobrevivimos, no hay que asustarse, ¿verdad? Con lo que dicen los críticos sobre el particular. Sigue siendo para nosotros la carta del apóstol San Pablo y sigue siendo para nosotros la carta a los Efesios, porque más que a los Efesios es la carta
para todos los cristianos que estamos en la redondez de la tierra. Y todos debemos adherirnos a ella. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Sí. ¿Te trae curiosidad? Sí. Curioso, espérate, curioso. Vamos a ver. Adelante. Sí. Un poco de curiosidad. Los críticos, si hablan un poco más del cartero, de por qué llegó las cartas, ¿verdad? Si metió las manos o no metió las manos en las cartas. Bueno, la realidad es que la fiabilidad de las Sagradas Escrituras estriba en que los documentos antiguos encontrados venían de tradiciones antiguas desde su origen, siendo evaluados porque una vez se transcribían de nuevo, se sumaban las comas, las tildes, las jotas, las letras, las oraciones y los párrafos, y tenían que dar exactamente. Si no daba el número exacto, viraban para atrás. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde se perdió una letra? ¿Dónde se perdió una tilde? ¿Dónde se perdió una jota? Y había que encontrarla porque el amanuense no podía entregar el documento sin esa precisión. Eso es lo que da, Y fíjese que la integridad todavía en el proceso se mantiene, porque estos críticos bíblicos, que son los especialistas, que son los que bregan con los antiguos documentos, pudieron haber dicho, vamos a quedarnos callados con el verso 1 y no digamos nada. No, pero ellos tienen la responsabilidad moral. Es como un legado. Hay una responsabilidad moral. Mejor decimos y buscamos la explicación. Mejor decimos, buscamos la explicación, pero decimos las cosas como son. Y a mí me parece que eso lo que le da es fiabilidad al documento. De esa manera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún comentario? Si no lo hay, pues entonces nos ponemos en pie. La mamá de Rebeca cayó de finalizar